¿Alguna vez te has parado a pensar por qué, en medio de tantas devociones marianas repartidas por el mundo, millones de personas eligen confiar sus corazones, sus súplicas más profundas y sus causas aparentemente sin solución precisamente a Nuestra Señora de los Imposibles? ¿Qué hay en este título tan sencillo, tan lleno de ternura, que hace que familias enteras, de norte a sur del planeta, encuentren en él un refugio seguro, un regazo amoroso donde depositan aquello que nadie más logra resolver? La verdad es que existe algo profundamente conmovedor en esta devoción, algo que va mucho más allá de una simple tradición religiosa y que estás a punto de descubrir. ¿Sabes? Cuando hablamos de Nuestra Señora de los Imposibles, no estamos hablando solo de una invocación bonita o de un nombre más dado a la Madre de Jesús. Estamos hablando de una experiencia real, de un encuentro genuino con el amor materno de María, aquella que nunca se rinde con sus hijos, que nunca cierra las puertas de su corazón, que nunca dice, esto es demasiado imposible incluso para mí. Es precisamente esa certeza, esa confianza inquebrantable de que existe una Madre en el cielo que nos comprende, que nos acoge y que intercede por nosotros ante Dios, lo que transforma vidas, renueva esperanzas y hace nacer la fe donde solo había desesperación. Y si estás aquí ahora, viendo este video, tal vez sea porque también llevas en el pecho alguna situación que parece imposible, algún sueño que insiste en parecer demasiado lejano, o simplemente porque tu corazón busca conocer más profundamente a esa Madre Celestial que tantos aman. Pues sabe que no es coincidencia. María tiene una manera única de llamar a sus hijos, de tocar los corazones que más la necesitan. Y hoy vas a entender por qué Nuestra Señora de los Imposibles es la esperanza de quien ya no sabe dónde buscar esperanza. Antes de continuar, ¿puedo pedirte una cosita? Si este video está tocando tu corazón, haz clic en el like para ayudarme a llevar este mensaje a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí hablamos de fe, de María y del amor de Dios con mucha verdad. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo y cuál es la gracia que deseas confiar a Nuestra Señora de los Imposibles? Quiero mucho conocerte y rezar por ti. Para entender qué lleva a millones de corazones a entregarse con tanta confianza a Nuestra Señora de los Imposibles, necesitamos retroceder en el tiempo y conocer la belleza del origen de esta devoción tan conmovedora. La historia nos lleva hasta Portugal, en los siglos XVII y XVIII, donde esta advocación nació en el corazón del pueblo portugués, que, en medio de sus luchas, dolores y esperanzas, comenzó a invocar a María con este título tan especial y lleno de significado. Y lo más bonito es que esta devoción no nació de un decreto eclesiástico o de una aparición extraordinaria, sino de la fe sencilla del pueblo, de aquellos que experimentaban en su propia vida el poder de la intercesión de María en las situaciones que parecían humanamente imposibles de resolver. El título de Nuestra Señora de los Imposibles proviene del hecho de que ocurrieron con María tres cosas humanamente imposibles: María concebida sin pecado original, María Virgen y Madre, y María Madre de Dios. Piensa bien conmigo. Dios realizó en María lo que era absolutamente imposible para cualquier ser humano. Ella fue preservada del pecado desde el primer instante de su concepción, algo que solo la gracia divina podría hacer. Ella se convirtió en madre permaneciendo virgen, uniendo en sí misma una maternidad real y una virginidad perpetua. Y, maravilla de las maravillas, ella se convirtió en madre del propio Dios hecho hombre. Si el Señor hizo en María lo que era imposible, ¿cómo no confiar en que, a través de ella, Él también puede hacer lo imposible en nuestras vidas? De Portugal, esta devoción cruzó el océano y llegó a las Américas, traída por devotos portugueses que trajeron consigo no solo una imagen, sino una fe profunda y una confianza inquebrantable en el poder intercesor de María. En Brasil, se construyó el santuario de Nuestra Señora de los Imposibles en la Sierra del Lima, en Río Grande do Norte,
donde todos los años llegan miles de romeros de todas partes. Y muchas gracias son alcanzadas por intercesión de Nuestra Señora. En México, tierra de profunda devoción mariana, donde Nuestra Señora de Guadalupe reina en los corazones del pueblo, esta devoción también encontró un lugar especial entre las familias que buscan el amparo maternal de María. En Colombia, en Argentina, en España, en cada rincón de América Latina y del mundo donde existe un corazón afligido, allí hay alguien recurriendo a Nuestra Señora de los Imposibles. Y así, de corazón en corazón, de ciudad en ciudad, de país en país, esta devoción se fue extendiendo, tocando almas y renovando esperanzas. ¿Sabes? Cuando miramos la historia de la Iglesia Católica y oímos lo que los santos y doctores de la Iglesia dijeron sobre María, empezamos a entender por qué millones de corazones en todo el mundo depositan tanta confianza en Nuestra Señora de los Imposibles. San Bernardo de Claraval, uno de los mayores doctores marianos de la Iglesia, afirmaba con profunda convicción: Dios quiso que nada recibiésemos que no pase por las manos de María. Piensa bien en esa verdad tan poderosa. El propio Dios, en su infinita sabiduría y bondad, eligió que todas las gracias llegasen a nosotros a través de las manos maternales de María. No es María quien concede las gracias por su propio poder, sino que es a través de ella que Dios, misteriosamente, decidió derramar sobre nosotros sus bendiciones. Y esto no sucede por casualidad, sino porque Él quiso honrar a aquella que aceptó ser madre de su Hijo y, al pie de la cruz, se convirtió en madre de toda la humanidad. El mismo San Bernardo nos enseña con ternura: en los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María, que ella no se aparte de tus labios, no se aparte de tu corazón. Y añade algo que toca profundamente el corazón: todo lo que tenemos de beneficios de Dios, lo recibimos por la intercesión de María. ¿Y por qué es así? Porque Dios así lo quiere. Mira la sencillez y la profundidad de esa respuesta. No es porque María sea superior a Dios, ni porque ella tenga poder propio, sino simplemente porque Dios, en su plan amoroso de salvación, quiso asociar a su madre a la obra de la redención. Es como si Dios dijera a cada uno de nosotros: te he dado una madre en el cielo, no para que me sustituyera, sino para que a través de ella aprendieras a confiar más en mí, a amarme más, a tener la certeza de que nunca estás solo. San Alfonso María de Ligorio, otro gran doctor de la Iglesia, dedicó su obra Las Glorias de María precisamente a defender y exaltar la intercesión poderosísima de la Virgen Santísima. Y San Juan Damasceno proclamaba con alegría: Oh María, soberana y reina nuestra, oye las oraciones de tus servidores que recurren a tu protección. Intercede por nosotros ante tu Hijo, porque tu intercesión nunca es rechazada por el Señor. ¿Percibes la certeza que este santo tenía? Él no dijo: tal vez Jesús escuche a María, sino que afirmó categóricamente que su intercesión jamás es rechazada. Porque fíjate bien, ¿qué hijo amoroso rechazaría la petición de su madre? Y Jesús, que es el Hijo perfecto, que honró y amó a María de manera perfecta, ¿cómo podría decir no a las peticiones de aquella que Él mismo nos dio como madre? Es por eso que tantos millones confían en Nuestra Señora de los Imposibles, porque saben, por la fe y por la experiencia de los santos, que cuando María intercede, el corazón de Jesús se mueve, no por obligación, sino por amor. Ahora que ya comprendemos el origen y los motivos por los cuales tantas personas confían en Nuestra Señora de los Imposibles, ha llegado el momento de aprender cómo cultivar esa devoción en nuestra vida diaria, de manera sencilla, profunda y verdadera. La Sagrada Escritura nos muestra que en las bodas de Caná, María percibió la necesidad de los novios y le dijo a Jesús: «No tienen más vino». Y después se volvió a los sirvientes con palabras que resuenan hasta hoy: «Haced lo que Él os diga». Fue allí, en esa boda, donde Jesús realizó su primer milagro,
transformando agua en vino por la intercesión de su madre. Estas últimas palabras de María registradas en los Evangelios nos enseñan la primera y más importante lección para cultivar la devoción a ella: obedecer completamente a Jesús, pues es mientras obedecemos que el milagro está ocurriendo. María no resuelve los problemas por sí misma. Ella nos conduce a Jesús y nos enseña a hacer la voluntad de Él. Y es exactamente eso lo que debemos hacer: confiar nuestras causas imposibles a María, sabiendo que ella nos mostrará el camino de la obediencia donde Dios opera lo imposible. San Padre Pío de Pietrelcina, uno de los santos más amados de nuestro tiempo, nos enseñó: la oración es la mejor arma que poseemos, la llave que abre el corazón de Dios. Y también nos exhortó: rezad y seguid rezando, para no quedar entumecidos. La devoción a Nuestra Señora de los Imposibles se cultiva, ante todo, por la oración perseverante. No basta rezar una vez y rendirse, es necesario perseverar, seguir confiando, incluso cuando la respuesta parece tardar. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña doctora de la Iglesia, nos enseña: para mí, la oración es una elevación del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de gratitud, el amor en medio de la prueba y de la alegría. ¿Percibes cómo la oración no necesita ser complicada? Puede ser una simple mirada al cielo, una conversación sincera con María, un pedido humilde hecho desde el fondo del corazón. Y cuando rezamos a Nuestra Señora de los Imposibles, podemos usar la oración tradicional en su honor, rezar el rosario meditando en los misterios de la vida de Jesús a través de los ojos de María, o simplemente hablar con ella como un hijo habla con su madre. Pero la devoción verdadera no se limita solo a las oraciones. Santa Teresita del Niño Jesús nos dice algo maravilloso sobre el rosario. Por el rosario podemos alcanzarlo todo. Es una larga cadena que une el cielo y la tierra. Uno de los extremos está entre nuestras manos y el otro en las de la Santísima Virgen. Mientras el rosario sea rezado, Dios no podrá abandonar al mundo, pues esa oración es poderosa en su corazón. Y el San Padre Pío nos exhorta: amad a Nuestra Señora y hacedla amar. Rezad siempre su rosario y divulgadlo. Cultivar la devoción a Nuestra Señora de los Imposibles significa también vivir aquello que rezamos. Significa imitar las virtudes de María, su humildad, su confianza en Dios, su disponibilidad para hacer la voluntad divina. San Alfonso de Ligorio nos advierte: de la oración depende nuestro cambio de vida, el vencer las tentaciones. De ella depende que consigamos el amor de Dios, la perfección, la perseveranza y la salvación eterna. Por lo tanto, mi querido hermano, mi querida hermana, cultiva esa devoción rezando con fe, viviendo con amor, confiando sin límites. Entrega tus causas imposibles en las manos de María y deja que ella, como madre amorosa, las presente a Jesús. Y recuerda siempre: para Dios, nada es imposible.